Pues estamos en nuestro tercer ejemplo de texto expositivo, que será la crónica. Y bueno, la crónica es una narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado, y este género se aproxima mucho a la literatura. Antes de que se consideraran un género periodístico, estuvo dentro de los géneros literarios y se usaba para narrar sucesos históricos siguiendo un orden de tiempo. Entonces, la palabra crónica pues viene del cronos, de la palabra cronos, del origen griego, que significa tiempo. Y entonces pues la crónica se refleja o cuenta un acontecimiento de interés general de acuerdo a cómo sucedió en el periodo de tiempo tal cual sucedió, ¿ok? La crónica lo que hace es que nos relata ese suceso. Por ejemplo, si fue un choque, bueno, pues se dio a las 10 de la mañana en tal lugar, etcétera, 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 pero nos va poniendo en orden, ¿ok? Entonces vamos a ver las características de la crónica, y dentro de las características de la crónica está que el tiempo es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. También narra la noticia. El cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. Tiene un estilo personal con elementos valorativos. Se utiliza de una forma creativa para contar los sucesos y destacar su importancia. Se utilizan descripciones que, pues para ambientar al lector, cuenta un acontecimiento de interés colectivo, hace énfasis en el cómo sucedieron las cosas, usa un lenguaje sencillo y claro, y es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos, contados desde el lugar en el que se producen, con una, pues obviamente, explicación muy clara de su cronología. Y entonces, pues las crónicas sirven como una fuente de consulta para los historiadores, y deja constancia de un suceso acontecido, relata cómo sucedieron las cosas y da una interpretación valorativa de las mismas. Entonces, también dentro de las crónicas tenemos algunos tipos de crónica, y estos tipos de crónicas son los que vamos a estar evaluando en este momento. Y el primer tipo de crónica que tenemos será la crónica interpretativa. La crónica interpretativa presenta a los sucesos acompañados de ideas y opiniones sugeridas por el autor, quien fundamenta sus conclusiones a través del desarrollo de teorías, paralelismos con eventos similares o disertaciones filosóficas. En esta crónica, su objetivo es que contemos alguna opinión de la persona que la está escribiendo a través de algún otro suceso, ¿no? Es su interpretación de algo. No sé si ese autor leyó un texto sobre la voluntad. Bueno, pues él va a interpretar lo que él entendió sobre ese tema, ¿ok? La crónica de opinión es otro tipo de crónica, y esta crónica se centra en la opinión de la persona que la está contando sobre un acontecimiento relevante, sin la necesidad de que sus ideas sean sustentadas de manera formal y objetiva. Es decir, la crónica de opinión es, supongamos, sobre el COVID, ¿no? Y entonces el autor empieza a hablar sobre el COVID, me parece una estrategia del gobierno para bla, bla, empieza a narrarlo, ¿no? En el año de 1985 surgió una teoría así, 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 y él empieza a contar, a hacer esa relatoría de ese tema. Esa es una crónica de opinión, ¿ok? Muy bien. Tenemos también crónica impresionista, y la crónica impresionista será, su propósito es despertar los sentidos del lector. Es decir, este tipo de crónica describe minuciosamente el entorno, la atmósfera y el contexto en el que ocurren los acontecimientos, para luego presentar los hechos de manera objetiva. Entonces el autor no da cabida a la emisión de juicios. Él solo dice, yo pienso esto, vi esto. No sé, al despertar los sentidos del lector se refiere a que, por ejemplo, él empieza a decir, era una noche oscura, lluviosa, fría, con un ambiente de soledad. Se sentía el dolor en el aire. Empieza a narrarlo de tal manera que el lector se siente así como, ay, ya estoy sintiendo hasta frío. Lo sumerge en ese ámbito y empieza a decir, fue la noche en la que murió, desapareció este niño, bla, bla. Empieza a contar, ¿ok? A eso se refiere. Y la crónica expresionista
se caracteriza por plantear los acontecimientos vistos a través de la óptica personal del autor. No presenta la verdad absoluta, solo expone la interpretación de los sucesos como han sido analizados y reinterpretados por el cronista. Por ejemplo, los periodistas que fueron a guerra, ellos hicieron crónicas expresionistas. Ellos no trataban de decirnos exactamente cómo se sentían. Ellos nos decían, esto fue lo que yo vi. Esto fue lo que yo vi, no lo que sentí, lo que vi. Y vi que el gobierno era el que estaba tratando mal a la gente, vi que había desabasto, vi esto. No trata de decir esto es realidad, sino trata de decir yo lo vi. ¿Ok? Esa es su interpretación. Tenemos también la crónica negra, y la crónica negra es aquella en donde puede ser catalogada como sensacionalista, donde dice de forma severa y directa en que se presentan los acontecimientos, es decir, narra la información de sucesos. Pasó un tráiler y atropelló a una persona y la tiró por los aires y se destripó. Y ese tipo de crónicas así, tan crudas y reales, se llama crónica negra. Siguiente tipo de crónica es la crónica judicial, y en ella se analizan las implicaciones legales de sucesos vinculados con la perpetración de delitos. En esta crónica ya se requiere un conocimiento del lenguaje legal para poder realizar valoraciones de los hechos sin entorpecer el desarrollo de la justicia. Aquí, en esta crónica, vamos a relatar de una forma como si fuéramos, como cuando un policía levanta un peritaje. Siendo las 18 horas del día jueves, día tal, año tal, en el domicilio fulano de tal, en la tal, se llevó a cabo un asalto a mano armada, hubo un herido, bla, 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 le despojaron de esto. Toda esa parte entra como crónica judicial. Tenemos crónica deportiva, y la crónica deportiva pues aborda el tema del deporte de forma muy similar a una epopeya. La epopeya, acuérdense que exaltaba los valores de ese personaje. La crónica deportiva lo hace igual. Narra todas esas actividades gloriosas que ha hecho el deportista a través de lo que pasa un competidor, por ejemplo, que va cruzando una meta o algo así, y lo presenta al lector para que se emocione, para que sienta esa intensidad, ¿no? Si es una crónica de fútbol, pues cuenta cómo el gol del último minuto hizo que el estadio retumbara, cosas así. Tenemos también crónica taurina, que, bueno, pues a pesar de que es escribir de los toros es algo polémico, bueno, pues trata de transmitir la incertidumbre de cuando el torero está embistiendo cuando el toro embiste al torero, cómo se llevó a cabo la lidia, el heroísmo del torero, la euforia del público. Trata de expresar y de transmitir ese ambiente a su lector. Otra crónica es crónica de viaje, y la crónica de viaje narra una persona narrando lo que vivió en ese viaje. Es decir, alguna recomendación de alojamiento, lo que comió, lugares a los que fue, lugares para esparcimiento, si es un lugar agradable, todo lo que haya vivido ahí lo va a narrar y lo va a transmitir en esa crónica. Y entonces va a decir, fui a Italia y comí una deliciosa pasta Alfredo al lado de la Torre Eiffel y bla, 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 y empieza a narrar lo que vivió. Tenemos la crónica social, y esta crónica social se presenta y se abarca con las personas en general, y abarca temas desde desfiles, cumpleaños, bodas, bautizos, quinceañeras, lo que sea, y cuentan lo sucedido en ese evento, ¿ok? Y pues son las que vemos en el área de sociales. Esa es una crónica social en un periódico, ¿no? Tenemos la crónica política, y la crónica política, pues como su nombre lo dice, habla sobre todo lo desarrollado dentro del argot político. Es decir, nos va a contar un poco sobre la estructura, por episodios, a lo mejor similar a una novela, pero política. Va a contar a lo mejor alguna situación que se vivió, no sé si alguien estuvo durante la toma de protesta del presidente de la República, hizo una situación dentro del marco, va a contarlo todo como si, bueno, como un testigo, pues. De esa forma la va a presentar y va a hacer esa forma. Y también están en el aspecto geográfico de las crónicas, pues están tres: crónica local, crónica nacional y crónica del extranjero. Y estas crónicas
Solamente pues dependiendo del país o la situación geográfica donde se desarrollen, es como se va a presentar la información, ¿no? Si es local, pues va a ser un tema de mi colonia o de la ciudad. Si es nacional, de mi estado y de mi país. Y si es del extranjero, pues de algún otro lugar que se haya visitado. Muy bien, muchachos, pues así es como concluimos esta clase sobre las crónicas. Les recuerdo, próxima semana, un examen de los temas de textos recreativos y textos expositivos, ¿ok? Va a ser muy sencillo, muy rápido, para nada más para poder completar nuestra evaluación de este módulo. Chicos, les mando un gran abrazo, un fuerte saludo y los felicito de verdad porque salieron muy bien en esta primera calificación. Cuídense mucho.